Buenas noches, ¿cómo estamos? Vamos a ir comenzando la clase del día de hoy. Tenemos compañera nueva, Karen. Bienvenida a lo que sería este curso de capacitación, Karen. ¿Me escuchan bien ahí todos? Sí, profe, se escucha. Sí. Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Karen? Bien. Disculpen. Bien. Vamos a hacer un breve repaso, sí, así la integramos a Karen, de todo lo que fuimos viendo durante esta primera unidad, sí, en donde comenzamos con, ¿qué? ¿Qué fue lo primero que vimos? A ver si acuerdan. Ese es el número de cinco. ¿Qué es la criminalística? Precursores de la criminalística. Diferencia entre lo que es la criminalística y la criminología. Bien. A ver, ¿qué es la criminalística? Es una ciencia que estudia la multidisciplinaria para resolver delitos. Una ciencia multidisciplinaria. Bien. Es una ciencia multidisciplinaria que nos ayuda en la resolución de delitos, ¿sí? Aparte, actuamos como auxiliares de la justicia. ¿Por qué? Porque basándonos en nuestra labor, ¿sí? Se puede impartir justicia. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre criminalística y criminología? Ay, perdón. Bueno, yo estoy atrasada con las clases porque me inscribí a hacer, pero hice la tarea, estuve tomando unos apuntes de las clases Bien, anteriores que perfecto. dieron, así que tengo la mano cansada de tanto escribir, pero bueno, más o menos ahí lo tengo en apuntes. No sé si estará bien, pero me gustaría Bien. que me diga si en algo me Cuando equivoqué. hablamos de la diferencia entre criminalística y la criminología es una ciencia como más social, ¿verdad? ¿Qué otras diferencias hay entre una y otra? A ver, ¿qué recuerdo? Bueno, la criminalística es una ciencia natural, ¿no? Que estudia quién cometió el delito, y la criminología sería la ciencia social que investiga el entorno de la persona, digamos, ¿no? Exactamente. ¿Puede La ser hasta ahí? criminología, ¿qué es lo que hace? Estudia al delincuente, ¿sí? Y trata de evitar, ¿sí? O de ayudarlo a que no cometa delitos. Mientras que nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Investigamos qué es lo que pasó en ese delito y quién lo cometió ese delito, ¿sí? A ver, ¿qué más vimos durante esta unidad? Vimos lugar de los hechos, ¿sí? ¿Qué es el lugar de los hechos? ¿Se acuerdan? Donde se comete el delito. Bien, es el espacio físico en donde se ha cometido un delito, ¿sí? ¿Cuántos tipos de lugar de los hechos hay?
3, si no me equivoco. Son ¿Cuáles 3. son? El abierto, el cerrado y el mixto. Abierto, cerrado y Mixto. bien, perfecto. ¿Cuáles son las características de cada uno de ellos? A ver. En el espacio abierto es cualquier espacio físico, ¿no? El cual no posee ninguna protección, ¿puede ser? Bien, bien. Hablamos de un espacio físico el cual no tiene una protección adecuada para lo que sería el resguardo de la evidencia. Entonces, en ese tipo de lugares nosotros debemos de actuar un poco más rápido, ¿sí? El cerrado, Que tiene protección, profe. Un lugar cerrado por la parte de arriba, puede ser protegido. bien, que está protegido, exactamente, que presenta como un esqueleto, ¿sí? El cual nos da protección y aseguramiento sobre todo de la evidencia. ¿Y el mixto? Que tiene ambos, si no me equivoco. Sí. Bien, que es una mezcla cerrado de y- ambos. Bien. Después continuamos con lo que es escena del crimen. ¿Qué era una escena del crimen? Cuando estamos en un lugar de los hechos, donde ocurrió el hecho, digamos. A ver, ya habíamos dicho que era la escena del crimen. Profe, yo puse escena del crimen frente a un lugar de los hechos al cual se va a ver un cadáver o una parte anatómica humana. Exactamente. Nosotros cambiamos de lugar de los hechos a escena del crimen cuando en ese lugar encontramos un cadáver o una parte anatómica humana, ¿sí? Cuando hablamos de parte anatómica humana, nos estamos haciendo referencia a que podemos encontrar un brazo, una mano, una pierna, un torso, una cabeza, ¿sí? Dentro de lo que es la escena del crimen, ¿sí? Contamos con 2 zonas. ¿Cómo son esas zonas? Primaria y primaria secundaria. y secundaria. Bien, primaria y secundaria. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? ¿O cuál es más importante? Bueno, la primaria, profe, es donde sucede la muerte y la secundaria sería donde nos lleven a indicios, donde comenzó una pelea, alguna discusión, eh, por ejemplo, no sé, una cocina, un comedor. Bien. ¿Y cuál es más importante de esas dos? A ver. Donde se encuentra Para, el cuerpo, digamos, primaria. ¿Están seguras? para mí, la secundaria, donde empiezan los indicios, donde comienza Para todo mí lo que también. puede haberle. ¿Quién da más? A ver. Coincido también que es la secundaria, porque eso nos va a llevar al cuerpo, digamos, ¿no? Al cadáver, cuerpo. Bien. Si nosotros nos ponemos a revisar, en realidad puede que una de las 2 escenas, ¿sí? Sean una más importante que la otra, ¿sí? Pero en realidad no. Las 2 son importantes, solo que nosotros las
las dividimos en primarias y secundarias para tener un orden, ¿sí? No más que otra cosa. Ambas son importantes, ambas son de interés, ambas necesitan la misma atención, la misma protección y el mismo aseguramiento, ¿sí? Con la diferencia de que nosotros las ordenamos, ¿sí? En primaria y secundaria, ¿sí? Efectivamente, la primaria va a ser en realidad el lugar en donde, ¿qué habían dicho? ¿Dónde sucedió el crimen? ¿O dónde sucedió la muerte? Bien, y la secundaria, ¿Dónde comienzan los indicios, profe? ¿O dónde aparecen los indicios? bien. Donde comenzó quizás la historia, en este caso el delito, que la primaria es en donde nosotros vamos a encontrar ese cuerpo o esa parte anatómica humana, ¿sí? A ver, ¿qué más vimos? Los precursores de la criminalística. Bien. ¿Qué son los precursores? Serían los primeros, ¿cómo sería? Porque yo lo tengo anotado. No sé si investigadores se podría decir, ¿no? Los primeros. Fueron las primeras personas, ¿sí?, que realizaron sus aportes a la criminalística para, obviamente, poder llegar a lo que se conoce como hoy en día como criminalística. Recuerden que antes, ¿sí?, dentro de lo que es la historia, no se la definía como criminalística, sino que hablábamos de una policía técnica o de una policía científica, ¿sí? Dentro de esos precursores, todos estaban relacionados a la parte policial, digámoslo de esa forma, o eran de distintas disciplinas. Yo busqué, por ejemplo, el de Hans Gross, Bien, que acá, bueno, dice que es considerado el padre de la criminalística moderna. Fue un jurista porque austríaco porque fue el quien introdujo métodos científicos a la investigación criminal. bien, ¿y qué más? Y bueno, su obra más famosa fue El Manual del Juez Instruccional en 1893 y sentó las bases para la aplicación de técnicas forenses en la resolución de crímenes. Bien, bien. Bueno, eso en base a precursor. ¿Qué más vimos? Vimos fotografía, vimos planimetría y vimos cadena de cursos. Dentro de lo que es planimetría, ¿a qué hacíamos referencia? A un plano o a un croquis, profe. Una representación gráfica, por así decirlo. Bien, una representación gráfica, a mano alzada. ¿De qué? De la escena. Bien, de la escena o del lugar de los hechos. Bien. ¿Y de fotografía? ¿Qué vimos? ¿De qué hablamos?
Hola, profe. Hola, De la fotografía de los distintos planos que se toman en las escenas y del cadáver y demás. bien. ¿Cuáles son esos tipos de planos? Y está el primer plano, el primerísimo primer plano, el plano general, y no me acuerdo ahora. A ver. La primer toma que se realiza en el lugar de los hechos, ¿cuál es? ¿Vamos directamente a un primerísimo primer plano o cómo comenzaríamos? No, primero general, Bien, en plano general. plano más abierto. Después, Y después te vas acercando a la escena y bueno, y sacás al cuerpo, a los detalles, a las cosas que te puedan llegar a servir para después armar el croquis y lo demás. bien. Bien. Lo último que vimos, cadena de custodia. ¿Qué es la cadena de custodia? Se resguarda la evidencia ¿De qué forma? y protegiendo la escena para que no se contamine, eh, para poder después transportarla sin que esté contaminada y sin que se mueva nada de la escena. ¿Todos opinan lo mismo de lo que está diciendo Paula? Hablen, che, que no me ofendo. Sí, profe, yo igual lo tengo como que los objetos de la prueba, o sea, de los que se encuentran ahí, eh, se los mantiene, se los resguarda mediante lo que es la cadena de custodia. Entonces, si vamos a definir cadena de custodia, ¿qué es la cadena de custodia? Para que se entienda bien. No es que yo resguardo la escena o el lugar de los hechos. ¿Qué es lo que hace la cadena de custodia? ¿Qué es lo que protege? La evidencia. Evidencia. Los indicios que después se van a convertir en él. ¿Sí? ¿Para qué lo protegemos entonces? ¿O de qué los protegemos? De cualquier cosa externa que pueda modificar, alterar la evidencia o lo que se recolecte. Bien. Bien. ¿Cuáles son las etapas, sí, o las fases que presenta una cadena de custodia? ¿O cuáles son los procedimientos que se va aplicando sobre ese inicio dentro de lo que es una cadena de custodia? Se va clasificando. ¿Segura? Y mucho no me acuerdo. Se va clasificando para ver de qué manera se tiene que transportar. A ver, ¿cuál es lo primero que se hace en la cadena de custodia con lo que sería el indicio? Se protege ¿Segura? en una bolsa o en donde se tenga que transportar. Bien, Lourdes. Se hace recolección, embalaje, ¿qué más? Rotulado y traslado. ¿Sí?
Esas son las etapas o las fases de lo que sería cadena de custodia. Repito, recolección, ¿sí? Es cuando yo levanto ese indicio, ¿sí? Lo protejo, lo pongo en esa bolsa o en esa caja para que no se mueva, para que quede inmóvil, ¿sí? Después lo embalo. Una vez que lo embalo, lo rotulo. Recuerden que en el rotulado se debe de consignar, ¿sí? Fecha, hora, quién recolectó, a qué caso pertenece, ¿sí? Y obviamente la firma de quien realizó esa recolección. Y por último se realiza el traslado. ¿Hacia dónde podía realizarse ese traslado? ¿A dónde podíamos enviarlo? ¿Laboratorio? Al laboratorio o si yo considero que no voy a tomar más muestras, ¿a dónde más lo puedo enviar? Laboratorio o fiscalía o tribunales, ¿sí? Recuerden que si nosotros hicimos todo nuestro trabajo en el lugar de los hechos, ¿sí? Una vez que las recolectamos, que la embalamos y consideramos que ya hicimos todos los análisis pertinentes en el lugar de los hechos, ¿sí? Se envían directamente a fiscalía o a tribunales que van a quedar alojadas ahí hasta cuándo. Hasta que se resuelva el caso. Bien, bien. ¿Cuándo comienza la cadena de custodia? Desde el momento que se empieza a recolectar. En realidad, desde el momento que se llega al lugar, Bien. ¿Y cuándo finaliza? cuando termina se resuelve el caso. No, cuando llega al lugar, que se corrobora que haya llegado todo bien. A ver. ¿Cuándo finaliza la cadena de custodia? Me parece que nadie se acuerda. Hay alguien que da la orden para que finalice la cadena de custodia. ¿Quién será? El juez, Bien. La cadena de custodia finaliza cuando un juez lo determina. ¿Sí? Pueden pasar horas, días, semanas, meses u años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese resguardo, sobre todo de ese lugar de los hechos, ¿qué es lo que pasa? ¿Para qué necesitamos que se siga conservando eso? Y para porque seguir si llega, buscando indicios. Para realizar la inspección ocular, ¿sí? La cual nos va a ayudar, obviamente, con la resolución del caso. ¿Sí? Bueno, hasta acá nosotros hemos llegado a lo que es la primera unidad, unidad número 1. Unidad en donde ustedes ya han realizado un trabajo práctico, ¿verdad? ¿En qué consistía ese trabajo práctico? en imitar una escena del crimen. Bien. En imitar una escena del crimen y cuál era el trabajo que hacían específicamente sobre esa escena. Y había que hacer todo el procedimiento, desde las fotos, los planos, el croquis. Todos los procedimientos no. Únicamente tenías que realizar la parte de fotografía y de planimetría. ¿Sí? Exacto. Bueno, como son tan buenos alumnos y los veo que
saben absolutamente todo, están prestando atención en las clases, vamos a aplicar sobre ese mismo lugar de los hechos. Recuerden que yo les había dicho que iban a volver a trabajar sobre ese mismo lugar de los hechos que ustedes recreaban. Sí. Vamos a aplicar cadena de custodia a 3 o 4 indicios de ese lugar de los hechos. ¿Cómo? ¿Cómo aplicamos cadena de custodia? A ver qué piensan ustedes. ¿Por dónde irá? ¿Por dónde irá la mano? Y depende de la evidencia que hayamos encontrado en cada escena, va a ser la cadena de custodia que hagamos. Exactamente. Como son 3 o 4 indicios, ahora voy a entrar a uno de sus trabajos prácticos. Por ejemplo, a ver qué me sale acá primero. Profe, Sí, mire, yo no hice ese trabajo práctico, ¿lo puedo hacer? O sea, ¿tengo tiempo de hacerlo? tenían tiempo de presentarlo hasta el 20. Ah, bien. Y 10. A ver, ahí te digo cómo solucionamos ahí la natura. En este caso tengo el de Paula Cecilia Álvarez, ¿sí? Un croquis. En este croquis señaló un mueble, un sillón, un florero, hay casquillos, hay sangre y una mesa de comedor. Eso es lo que señala ella en cuanto a lo más relevante de lo que sería su croquis en este caso, ¿sí? En este caso, como ella señala un florero, manchas de sangre, casquillos y el cuerpo, sí, o la mesa, va a tener que aplicar cadena de custodia a esas cosas, ¿sí? Al florero, a la mancha de sangre, por ejemplo, y a los casquillos, ¿sí? ¿Cómo se va a aplicar esa cadena de custodia? ¿Sí? Le vamos a tomar fotografía, principalmente a cada uno de esos elementos, señalando qué es lo que a nosotros nos llama la atención de ese elemento, ¿sí? En este caso, en el florero, consigna que tiene huellas, ¿sí? Entonces va a haber que fotografiar esas huellas. Y una vez realizado eso, ¿sí? Se le va a aplicar lo que es cadena de custodia, que sería la recolección, el embalaje y el rotulado, ¿sí? Esas 3 primeras fases son las que ustedes van a tener que realizar. ¿Por qué? O podemos llegar a la cuarta, sí que se puede elaborar una pequeña acta en donde ustedes consignen que deben de enviarlo al laboratorio o que esa prueba se va al laboratorio. ¿Sí? Hasta esas 3 o 4 fases van a llegar ustedes. ¿Sí? Entonces, yo en este caso, si presento un florero, ¿cómo piensan ustedes que debería de embalar ese florero? Y hay que embalarlo en un material que lo resguarde para que no se rompa. Bien, exacto. Ahora, yo tengo una consulta. Sí. Con esto de que tenemos que hacer la cadena de custodia y todo eso, ¿vamos a tener que sacarle fotos a lo que recolectamos ya embalado, o sea, el procedimiento, o cómo sería? Van a tener que ir haciendo paso por paso. En este caso,
Ahí no tengo nada acá comentar. Por ejemplo, yo señalizo que tengo este teléfono celular, ¿sí? Que tiene posibles manchas de sangre, ¿sí? Voy a hisopar esa parte donde tiene las manchas de sangre. Recuerden que se hace con un hisopo y ese hisopo se contiene en un tubito de ensayo, ¿sí? Ahí yo tengo una prueba. Levanto esa sangre, primero, le tomo fotografía al teléfono a donde aparentemente está la mancha de sangre. Después voy a tomar una fotografía del procedimiento que yo estoy realizando, ¿sí? Con el hisopado. Una vez que tengo hecho eso, ¿sí? Recién guardo el hisopo, ¿sí? Con el rótulo en lo que sería el tubo de ensayo, y ahí le tomo una fotografía a eso. Y obviamente después al acta, en caso de que ustedes pretendan enviarlas a los laboratorios, sino hasta el momento del rotulado únicamente. Una consulta, ¿el rotulado también lo tenemos que hacer nosotros? ¿El rotulado? Claro, sí. O una vez que Sí. nosotros ponemos las evidencias en una bolsa, por No. ejemplo. A ver, si ponen, por ejemplo, si trabajan con ropa, yo les había dicho que esa ropa deben de colocarla en bolsas de papel, ¿sí? Esas bolsas de papel van a ir con el rótulo afuera, en donde, bueno, van a consignar fecha, hora y quién realizó el procedimiento, ¿sí? Y de qué hecho o qué es lo que se está investigando. Eso es lo que tendrían que consignar ustedes. Más o menos se entiende qué es lo que tienen que hacer. Sí, profe. Esto lo tienen que hacer todos, ¿sí? Así que en este caso, Karen, que recién se suma, vas a tener que empezar de cero. Vas a tener que hacer lo de fotografía, ¿sí? Lo de croquis, y a eso sumarle lo que sería cadena de custodia. Ah, sí, bueno, esa era mi duda. Por ejemplo, como yo me sumé hoy, ayer me agregaron al grupo, pero hoy me sumé, tenía Sí. la duda de esa del trabajo práctico. Sí. Entonces ya directamente puedo presentarlo todo junto, o primero envío lo de fotografía y después... No, hacelo todo junto. De todas formas, buenísimo. ¿ya te dieron acceso a lo que es el campus, Karen? Sí, tengo acceso, pero bueno, no puedo, ¿cómo se dice? No puedo enviar el trabajo al campus, Claro, porque porque como ya la fecha... cerró lo que sería la fecha. Este trabajo ustedes van a tener, este trabajo nuevo, ¿sí? Van a tener tiempo de presentarlo hasta el día sábado 2 de noviembre, ¿sí? Yo de todas formas les voy a subir al campus la consigna. Y en ese mismo lugar en donde se sube la consigna es en donde ustedes hacen clic y les va a dar la opción para cargar después lo que serían sus trabajos, ¿sí? Y con el primer trabajo que a mí me estaría faltando, ¿cómo haría ahí? En este caso vos me cargarías absolutamente todo a ese práctico número 2, en donde vas a tener que hacer primero todas las tomas fotográficas sobre ese lugar de los hechos en donde vas a trabajar, hacer el croquis, el plano, y sumarle lo que es cadena de custodia. Buenísimo, buenísimo. De todas formas, no sé si han podido acceder al campus en estos días. Les dejé algunos materiales de consulta para que ustedes los tengan, para que puedan leer,
para que puedan despejar también algunas dudas en caso de que les surjan, que son de cadena de custodia, protocolo de actuación y algo de criminalística en sí. Y ¿qué más les subí? Y les subí también un PowerPoint de cadena de custodia. Con este trabajo práctico, ¿sí? Finalizaríamos lo que es la unidad número 1. Bien. En donde ya más o menos nosotros hemos visto, ¿sí? Lugar de los hechos, tipo de lugar de los hechos, qué es la cadena de custodia y cómo se aplica esta cadena de custodia, y obviamente las acciones a realizar en lo que sería la investigación, como es la fotografía, como es la planimetría. Bien. Ahora comenzaríamos con la segunda unidad. No sé si alguno de ustedes pudo leer lo que es el plan de estudio. Que dentro Sí, de la profe. segunda unidad, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos en la segunda unidad? No, tampoco me acuerdo tanto, pero sí sé que Bien, la segunda unidad, sí, vamos a hablar de medicina legal, ¿sí? ¿Qué vamos a hablar dentro de esta medicina legal? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver, obviamente, los conceptos generales de lesionología, traumatismos, ¿qué es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud? ¿Sí? Vamos a hablar de suicidios, homicidios, victimología. Una vez que veamos eso, ¿sí? Vamos a ir directamente a lo que es heridas, ¿sí? Por armas blancas, heridas por armas de fuego. Vamos a entrar también en la parte de la putrefacción de cadáveres, cómo nosotros vamos a reconocer el tiempo que lleva ese cadáver de descomposición, ¿sí? Vamos a continuar después de eso con balística y accidentología, ¿sí? Es bastante extensa esta unidad, pero obviamente es una de las unidades quizás ahí más importantes y en donde más atención vamos a tener que prestar. Una, porque prácticas explícitas no vamos a poder realizar, ¿sí? Siempre nos vamos a basar en videos y fotografías. Pero obviamente se va a tratar, voy a tratar en realidad de que ustedes puedan entenderme, puedan seguirme para que el día de mañana, cuando estén en una situación verídica, ¿sí? Puedan recordar y puedan ahí más o menos tener algún antecedente de qué es lo que están viendo y a qué está haciendo referencia, ¿sí? Lo único que omito yo dentro de esta unidad, pero sí va al campus, sí es una pequeña como nomenclatura, ¿sí? De la parte anatómica humana, para que ustedes también puedan reconocer algunos sectores, algunas cositas que quizás ahí las dejamos en el tiempo, porque fueron cuestiones que las vimos allá en el secundario, muchas veces, de la parte del cuerpo humano. Entonces se las dejo para que ustedes más o menos puedan ir recordando, ¿sí? Bien. Dicho todo eso, nos quedan 15 minutos de clase. Vamos a dar comienzo entonces a lo que es esta segunda unidad, ¿sí? Yo les hablaba recién de que comenzábamos a hablar de medicina legal. ¿Qué será esta medicina legal? ¿A qué piensan ustedes que va a hacer referencia? Más allá de todos los temitas que les estuve dando, pero ¿qué consideran ustedes que es medicina legal? ¿O por qué la unidad se denomina medicina legal? Es lo, perdón, es lo que se encarga cuando llega un cuerpo de hacer la autopsia y eso. Es lo que se encarga, sí, dentro de lo que es el estudio de las alteraciones morfológicas que puede llegar a tener un cuerpo, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta que nosotros como criminalistas muchas veces no solamente vamos a estar enfrente a un cadáver, ¿sí? Ya sea porque una persona se suicidó, hubo un homicidio, por un accidente, ¿sí?
sino que también entra en la parte de violencia de género, ¿sí? Muchas veces se realiza una denuncia, más si estamos trabajando en una de las fuerzas de seguridad, ¿sí? En donde tenemos que acudir a ese lugar y muchas veces hasta que llega el médico legista, ¿sí? Nosotros tenemos que ahí ir reconociendo algunas situaciones de que, por ejemplo, si la víctima presenta golpes, ¿sí? Determinar o verlos a simple vista de decir si se las propinó su agresor o no, ¿sí? Cuestiones de esa índole, ¿sí? O ese tipo de heridas o ese tipo de lesiones son las que nosotros vamos a ver y vamos a poder reconocer dentro de lo que es esta unidad, ¿sí? Cuando hablamos de lesiones, ¿a qué estaremos haciendo referencia? Y pueden ser, por ejemplo, con referente a una violación, a golpes, Con arma blanca. arma blanca, justo iba a decir eso. Le gané. Acá Gaby dice traumatismo. ¿Una lesión es lo mismo que un traumatismo? No. ¿Cuál es la diferencia? Y que la lesión es una herida o algo que relacionado a la piel, y el traumatismo es un golpe. ¿Y no se relaciona a la piel? Ah, sí, pero no está lesionado. Está golpeado. ¿Cómo es eso? Una lesión no es lo mismo que un golpe. Nadie me mira y se ríe, no digo nada. A ver, si yo presento un hematoma o como se lo conoce comúnmente como un moretón, ¿qué es? ¿Una lesión, un traumatismo? Una lesión. Una lesión. ¿Por qué? Lesión, profe. Traumatismo. ¿Traumatismo no es cuando se quiebra algún hueso o algo? Es por un golpe el traumatismo, ¿o no? Sí. A ver, si recibo una descarga eléctrica, ¿voy a tener una lesión o voy a tener un traumatismo? Puede ser que sean las dos también, que sea una lesión con traumatismo por, no sé, como Una dicen, lesión traumática. como dicen en CSI, por objeto contundente. A ver, y si yo sufro violencia psicológica, ¿es una lesión o es un traumatismo? Trauma. Trauma. ¿Segura? Un trauma y una lesión a la psiquis. A ver, por ahí van. Por ahí me parece que se están encaminando. A ver, una lesión, ¿sí? Para la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? La lesión, ellos en realidad consideran una lesión a cualquier daño que pueda ser intencional o no, ¿sí? Al cuerpo debido a lo que sería una exposición de alguna energía térmica, mecánica, eléctrica o química, ¿sí? En donde obviamente se puede ver esa ausencia de calor u oxígeno que va a llevar a un daño que puede llegar a ser corporal o psíquico. Y que a la vez este daño, ¿sí? Nos puede llegar a afectar de una manera temporal o permanente y que puede llegar a ser fatal, ¿sí? O sea, para que se entienda lo que nos dice la OMS, ¿sí? Nosotros vamos a ir a una definición médico-legal de qué es una lesión,
que vamos a decir que es una agresión, ¿sí? de un agente, que puede ser cualquier la naturaleza del agente, que se va a manifestar en un daño al cuerpo, ¿sí? O a la salud de la persona que reciba lo que sería en este caso esa lesión. Y en cualquier región topográfica de ese cuerpo, ¿sí? O sea que básicamente desde el daño ese que hablábamos recién de una violencia de género psicológica, ¿sí? Hasta una descarga eléctrica, una quemadura, una fractura, una cachetada, ¿sí? Van a ser lesiones. ¿Qué es lo que la diferencia de un traumatismo? Que el traumatismo, ¿sí? Si nosotros vamos a un concepto más antiguo del traumatismo, nosotros vamos a ver que esa palabra deriva del griego, ¿sí? En donde nos dice que traumatismo significa acción de herir, ¿sí? O sea que el traumatismo se va a basar más en una lesión a los órganos, ¿sí? O a los tejidos que van a producir una acción mecánica interna, ¿sí? Como puede ser una fractura, como puede ser una herida del tipo que mencionábamos recién a los CSI con algún arma, con algún objeto contundente, una herida por arma de fuego, ¿sí? Ahí nosotros ya lo vamos a considerar como traumatismo, ¿sí? Ahora, dentro de los traumatismos, ¿sí? Existe una clasificación, que estos traumatismos nos hablan a nosotros de ese, obviamente, daño físico que está ocasionado en cualquier topografía del cuerpo humano o de la persona que recibe ese daño, y que obviamente va a derivar en complicaciones secundarias con riesgo de vida, ¿sí? La primera clasificación dentro de lo que son los traumatismos van a ser según su etiología. ¿Qué significa esto? Que pueden ser mecánicos, físicos, químicos o radiactivos, ¿sí? Después, según la intencionalidad, que pueden ser fatales o no, o intencionales o no intencionales, ¿sí? Dentro de los no intencionales, ¿qué puede ser? Un accidente de tránsito, si yo no voy con esa intención de tener un accidente. En cambio, si yo me suicido, ¿sí? O le quito la vida a alguna persona, ya estaría hablando de una cuestión con intencionalidad, ¿sí? Y por último tenemos según su mecanismo de acción, que puede ser. Acá es donde se comienza a poner un poco más complicado esto de los traumatismos, ¿sí? Cuando hablamos de contusiones, perforaciones, estallidos, arrollamiento, caída, arrancamiento, ¿sí? Ahí hablamos según el mecanismo de acción, ¿sí? Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es una contusión? ¿Es un golpe fuerte? Es un golpe fuerte. Puede ser, ¿qué más? A ver, ¿qué más puede ser una contusión? Una torcedura, como por ejemplo en un accidente de tránsito, que es el clásico latigazo cuando pega el tirón en el cuello. Sí, puede. A ver, piensen. ¿Qué es una contusión? A mí se me viene, no sé, como algo, un golpe en la cabeza, no sé, se me viene eso, no sé si, no sé. A ver.
Si vamos nosotros a conceptualizar una contusión, ¿sí? Vamos a hablar de un tipo de lesión que se da por un elemento, ¿sí? De superficie roma, sobre un cuerpo humano o sobre un animal. ¿Saben qué significa que sea un elemento de superficie roma? No, Acá estamos hablando, ¿sí? En realidad, Roma, ¿sí? Se, se lo caracteriza, ¿sí? A todos esos elementos, ¿sí? Que carecen de una punta y de un filo. O sea que puede ser cualquier superficie que no tenga ni filo ni, ni una punta, ¿sí? Entonces, las contusiones, ¿sí? Comienzan acá también como a clasificarse, ¿sí? En simples y complejas. Dentro de las contusiones simples, nosotros vamos a hablar de lo que son las equimosis, escoriaciones, apergamientos, derrames y heridas del tipo de fractura y laceraciones, ¿sí? Y dentro de lo que serían las complejas, vamos a estar hablando del tipo de mordeduras, aplastamientos, caídas, arrancamientos, ¿sí? ¿Saben qué es una equimosis? no, profe. Una excoriación. Tampoco. Puede ser un moretón. Una escoriación puede ser un moretón. Puede, pero no. No, no, bueno. Una fractura sí saben lo que es. Sí, fractura sí, obvio. Una laceración. ¿No? Una escoriación es una lesión superficial. Una escoriación, ¿Una sí. qué? Y una laceración, ¿Qué dice? Una cortadura. sí, puede ser como un corte muy Un corte superficial. muy superficial. Por ruptura de la piel. Exacto. Abertura. ¿Alguna vez, sí, bueno, cocinando, calculo que estuvieron rayando algo y pasaron sin querer sus dedos sobre el rallador y se lastimaron? Sí, Sí. muchas Eso veces. eso es una laceración. Bien. Como estamos acá un poco desorientados de lo que está diciendo el profe, Vamos a estudiar. para la próxima clase van a buscar los significados de estas palabras que yo les estoy mencionando, ¿sí? Dentro de lo que es la clasificación de las contusiones, van a buscar contusiones simples y contusiones complejas, ¿sí? De todas formas, a partir del viernes les voy a dejar ya un pequeño apunte y la bienvenida a lo que es la unidad número 2, ¿sí? Repito, dentro de las contusiones simples, nosotros tenemos escoriaciones, equimosis, derrames, heridas contusas del tipo fractura y laceración, ¿sí? Y dentro de las complejas aparecen las mordeduras, el aplastamiento, el arrancamiento, ¿sí? La caída también. Eso van a tener ahí que buscar un poquito de conceptos, pero conceptos chiquitos y que ustedes los puedan entender. En la próxima clase les voy a preguntar y me van a saber decir ya qué es cada uno de estos tipos, ¿sí? De contusión. ¿Bien? Sí, sí. ¿Alguna duda?
Profe, No. yo no es de esto, sino de lo que le había dicho del práctico. ¿Cuál práctico hago? El otro. Entonces, el número 2. Vas a tener que hacer todo, porque para Ah, hacer el bueno. número 2, sí o sí tenés que tener hecho el número 1. Ah, bueno, bueno. Bien. Recuerda, tienen tiempo hasta el 2 de noviembre, ¿sí? Para presentarlo. Yo, de todas formas, en el campus les voy a colocar la consigna y la fecha límite de entrega. Linda fecha, el 2 de noviembre. Va relacionado con esto. ¿No? Y no lo había pensado, tenés Claro. razón. Tenés razón. Uy, Bien. ¿Alguna otra duda? no. No, por acá no, ya mucha No, información por ahí. ¿No? Perfecto, entonces. Los veo el próximo miércoles. Chao, profe. Dale, profe, Chao, buena chao. Chao, semana. profe. Luego, Hasta gracias. luego, profe. Chao, hasta luego, que tengan buenas noches.